Biblia? Allí está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que Josué 24:15, ese va a ser el lema o el tema de la jornada familiar. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la parte de la predicación. Y como hace ya 2 domingos, tres predicaciones consecutivas, esta es el número 4, hemos estado predicando acerca de los padres. Póngase en pie, tenga la bondad y abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 22, y vamos a leer un versículo. Génesis 22, y vamos a leer solamente el verso número 8. Cuando todo lo tengan, digan gloria a Dios. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oremos. Padre, te doy gracias, porque en este momento se ha leído tu palabra, y sabemos que cada sílaba de esta palabra tiene un mensaje para nosotros. Y sabemos que en este pasaje que hemos leído vamos a aprender cosas, vamos a oír cosas que no hemos oído nunca, y la vamos a entender como nunca la hemos entendido. Tú nos has hablado hoy, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Ahora sí pueden sentarse, querido hermano. Vamos a hablar de un padre muy significativo y que en muchos lugares le llaman el padre Abraham. Abraham se considera el padre de todo el pueblo de Israel, pero a la vez hubo una promesa muy linda que fue dicha a Abraham, que todas las familias de la tierra estarían bendecidas en él. Por lo tanto, hay algo muy interesante en este padre, porque fue un hombre escogido por Dios para bendecir a toda la familia. Cuando decimos toda la familia, a usted, a mí y a toda la familia de la tierra. Abraham. En el libro de Génesis se habla de un nacimiento milagroso. Se habla de que hubo una mujer, que fue Sara, la mujer de Abraham, que en sus últimos años fue, después de haber sido estéril, después de sus 80 años, fue embarazada, y Abraham tuvo un hijo a la edad de 100 años, dice allí la palabra. Para nosotros esto nos parece algo inconcebible, pero la Biblia lo dice. Los hombres han cambiado mucho, las personas ya no son las mismas que eran antes. Allí vemos como el mismo Isaac vivió 180 años, es decir, hay cambios en nuestra constitución biológica. Pero vemos que Abraham tuvo el honor de ser padre de un hombre que se llamó Isaac, o de un niño que se llamó Isaac, y que este niño llevaría la promesa de ser el padre de mucho pueblo, que sería como las estrellas del mar, como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Después que Isaac fue destetado, es decir, cuando ya la madre no le daba su alimento, ya no se dice más nada acerca de su niñez, solamente algunas cositas de la criada que estaba, su hijo Ismael se burlaba de él, pero de ahí la palabra no recorizó absolutamente más nada hasta que llegamos a saber cuando Dios le dijo a su padre Abraham: toma por favor a tu hijo y a tu unigénito, a tu único hijo, a quien amas tanto, que era Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moriah, y allí ofrécelo como ofrenda quemada. Eso lo dice en el libro de Génesis, aquí mismo en el verso número 1, 22:1. Y después
ofrécelo como ofrenda quemada. Ofrenda quemada en aquel momento era talmente, era un sacrificio que se hacía y se ponía lo que se llamaba un holocausto, se ponía un animalito para que el animalito fuera quemado. Se dice en la Biblia de que cuando el animal se quemaba completamente, Dios había agradecido la ofrenda. En este caso se habla de un animal. Nunca se había oído anteriormente en lo que era Dios decirle a una persona que quemara a un ser humano o que lo sacrificara. Como quiera que se sea, esto es un poco extraño, resulta aún hoy en día para nosotros, así como tiene que haber resultado para Abraham. ¿Cuánta tristeza tiene que haber en el corazón de aquel padre cuando Dios le hace esta encomienda? Cuando Dios le dice, sacrifica a tu único hijo. Él tenía más hijos, pero ese era el único hijo que era el hijo de la promesa. Por eso se dice el único que iba a recibir la promesa. Yo me imagino de que Abraham tiene que haberse quedado perplejo. Así que hagamos nosotros un pensamiento. Digamos, Sara estéril, Abraham viejo, concibe Sara, tiene un niño, milagrosamente. El niño había recibido muchas promesas de Dios y ahora Dios, aunque dicen allí que él tenía alrededor de 25 años cuando fue llevado al sacrificio, porque en aquel entonces se le llamaba, por ejemplo, en España, a los chavales le llaman a los hombres de 30 años. La generación antigua, es decir, de la mía hacia atrás, los españoles no se casaban de 30 años en lo delante porque eran un chaval. Y un chaval quiere decir un jovencito, un teenager. Ya las cosas han cambiado mucho, las costumbres han cambiado mucho, pero en aquel entonces se le llamaba niño. Aún en los Estados Unidos, una persona que tenga 24 años aún se considera que está bajo la tutela del padre. Si no lo sabía, sepan. Para nosotros los padres nunca los hijos llegan a ser mayor de edad. ¿Verdad que no, padre? Nosotros siempre lo vemos como nuestras tiernas figuras que siempre necesitan nuestro apoyo y que siempre necesitan nuestro amor como si todavía fueran chiquititos. Y cuando nosotros los vemos que ellos hacen su vida, se casan y forman otra familia, aún ahí nos sentimos un poquito que son incapaces de hacer lo que deben de hacer. Y he oído mucha gente decir que a los nietos se les quiere con un poco más de lástima que a los hijos, porque otros dicen, a los nietos se quieren más que a los hijos. No creo yo que sea así. Se le quiere con un poquito más de aquel de decir, bueno, los padres no van a ser capaces de conducirlo y uno trata de acercarlo, de mimarlos, de tutearlos, no sé cómo usted le puede decir. Siempre los nietecitos para los abuelos son más malcriaditos, los abuelos dedican a veces más tiempo a los nietecitos que no los dedicaron a los hijos, ¿verdad? En este caso, Abraham estaba disfrutando de su hijo Isaac. Y Dios le da una encomienda. Abraham había decidido obedecer a Dios en todo. En el momento que le dijo, deja tu tierra y tu parentela, Abraham dijo, ya voy a obedecer a Dios, sea lo que sea y pase lo que pase. Muchas veces nosotros tenemos que tener una decisión. Tenemos que determinar muchas cosas en nuestra vida, de hacer una determinación. Para servir al Señor es lo primero que tenemos que hacer. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Le sirvo a Dios, sea lo que sea. En las buenas y en las malas le voy a servir al Señor. Ya yo no soy aquella persona, yo soy otra nueva persona. Soy una nueva criatura. Y aquello que yo era en la anterioridad, lo voy a olvidar completamente porque Dios me ha transformado. Esa es una determinación que tiene que tomar el cristiano desde la hora en punto que se convierte. No puede haber un cristiano a media. No puede usted servir por el día al Señor y por la noche al diablo. Dios no comparte su gloria. El que le sirve a Dios, le sirve a Dios. Y el que le sirve al diablo, que le sirva al diablo. Hay un dicho por ahí de los pastores que si usted va a ser mundano, sea bien mundano.
Pero si va a ser cristiano, sea las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 364 días del año. Amén. Y un cuarto de día, por si acaso se me olvidó el cuarto de día ese, que es el año bisiesto. Amén. Quiere decir, mi querido hermano, que nosotros a veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Abraham había tomado la decisión de servir al Señor, a Jehová, pero había una petición tremenda. Había un cúmulo de dolorosas cosas que venían a la mente de Abraham, que yo no quiera que sido estar en el pellejito de Abraham en ese momento. ¿Cuántas cosas pensaría Abraham? Pero había algo que Dios había puesto en Abraham. Y hay algo en nosotros que Dios ha puesto en ustedes, Padre. Servimos a Dios. Dios no hace nada que no sea bueno. Todo lo que hace Dios nos conviene a nosotros. Cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas, tenemos que tener la fe de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin de esta tierra, hasta el fin de este mundo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Abraham estaba, yo me imagino, mi hermano, que eso era terrible. Oiga, piénselo por un momento. Tener que afilar el cuchillo, sentarlo en la piedra, porque había un cuchillo para degollar. ¿Sabe lo que es degollar? Cortar la yugular. Cortarle aquí en lo que nosotros decimos el güergüero, que ahí se va la vena aorta, y desangrarlo. Abraham iba decidido a cumplir con el Señor, pero Abraham tenía fe de que Dios no lo iba a abandonar, de que no iba a hacer nada injusto. 3 días de camino mantuvo en silencio Abraham lo que iba a hacer. Le dijo Isaac, y a 2 criados le dijo: acompáñenme, tenemos que ir allá al monte Moriah. Salieron desde Beerseba, son 3 días de camino. Abraham habrá preguntado: ¿y por qué tiene que ser allá en aquella montaña tan lejos? Dios sabía, porque en esa montaña es precisamente donde se fabricó el templo de Jerusalén. Allí donde está la montaña de Sión en este momento, que es el monte Moriah. Y Abraham iba con su hijo. Cuando dice que alzó sus ojos, primeramente dice que se levantó desde muy temprano. Se levantó desde muy temprano. Había una emoción, había un interés por cumplir lo que Dios le había dicho. Ahora usted se pone a pensar, pero Abraham estaba tan entusiasmado en cumplir lo que había dicho Dios, que iba entusiasmado a degollar a su hijo. ¿Verdad que eso no lo podemos concebir nosotros? Pero ya le digo, Abraham tenía su fe en que Dios iba a hacer algo. Incluso cuando él ve la montaña, que ya estaban bastante cerca, que le dice a sus criados: ustedes quédense aquí. Isaac, carga tú la leña. Isaac cargó la leña. Quiere decir que Isaac no era un niñito tan endeble, que si tenía 25 años era un hombre ya robusto que pudo cargar una carga de leña. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si Isaac hubiera dicho: no, papi, a mí tú no me vas a hacer eso, se lo hubiera podido revirar al padre Abraham y hubiera dicho: no, a mí tú no me atas, a mí tú no me amarras las manos, no me amarras los pies, no. Pero fíjese, también el hijo, hay que destacar la fe y la confianza que tenía en su padre. A veces a los hijos les falta mucha confianza en sus padres. Hijos, cuando un padre te dice algo es porque ya él tiene experiencia, y nunca tu papá va a desear lo peor para ti, siempre tu papá va a desear lo mejor para ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Isaac sabía que Abraham lo quería. Los hijos saben cuando los padres lo quieren. Lo que pasa es que a veces se malcrían un poco y se centraron en la edad. De edad, ninguna edad. Entran en rebeldía, se apartan de los caminos del Señor, buscan los deseos de la carne, quieren caminar el camino espacioso. Pero qué triste, hermano, que ese camino espacioso, dice la palabra de Dios, que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y el camino angosto lleva a la salvación. Desafortunadamente no están los jóvenes aquí, ¿verdad? Porque no veo ninguno por aquí. Vaya, veo jóvenes, pero los jovencitos parece que están para allá al lado, ¿no? Están en una clase de ellos. Bueno,
De todo modo, usted se lo comunica así a su hijo y le dice, tienes que tener fe en que tu padre lo que quiera hacer por ti es lo mejor. Y usted como cristiano nunca va a desear nada malo para su hijo, ¿verdad que no? Abraham estaba en una situación bien embarazosa, pero en ningún momento dio una queja, en ningún momento se echó atrás, en ningún momento cuestionó a Dios. Porque nosotros vimos muchos profetas y mucha gente del Antiguo Testamento que se ponían a argumentar con Dios. Pero Abraham nunca hizo ningún argumento, la palabra no lo dice así, dice que salió, enarbardó su mulita o su burrita y caminó con sus criados y su hijo durante 3 días, y al llegar allá dijo, bueno, ustedes se quedan aquí. Pero allí hubo una expresión que le llama mucho la atención. Dice, espérennos aquí. Espérennos aquí, que enseguida volvemos, o al rato volvemos. Habló en plural. Y me imagino que Abraham no estaba diciendo que él y las burras iban a virar. Me imagino que Abraham estaba diciendo, mi hijo y yo regresamos. Es decir, Abraham tenía fe en que algo iba a pasar. Algo va a suceder. Me imagino que Abraham había orado y había dicho, Señor, tú sabes qué estás haciendo. Señor, tú sabes que ese es mi hijo. Señor, tú sabes que tú me lo diste. Señor, tú sabes cuánto yo lo amo. Y esa sería la conversación de él con Dios. Pero estaba confiando que Dios iba a hacer algo. Hermano, cuando usted está orando, tenga la expectativa de que Dios cambia la circunstancia, de que Dios ayuda al necesitado. Si usted está pidiéndole a Dios por una necesidad, tenga la fe que algo va a suceder. Si usted está enfermo y le han dicho que no tiene cura, tenga la fe que Dios puede cambiar esa enfermedad por salud. Tenga la fe que si hay un problema financiero, Dios puede suplir. Hay que tener, eso se llama fe. Lo que usted no ve, lo que usted está esperando, tiene que tener la fe que Dios sí lo puede hacer. Y Abraham iba con esa fe. Abraham iba caminando. ¿Qué clase de pregunta le hace a su hijo? Papi, ahí está la leña, ahí está el cuchillo, ahí está el fuego, porque ellos trasladaron fuego también, no sé qué, si era un brasero o si eran unas teas encendidas. De alguna forma ellos llevaban el fuego. Está la leña, el cuchillo y el fuego. Leña, cuchillo, ¿dónde está el animal? ¿Dónde está a quien se va a sacrificar? Esa pregunta ablanda los corazones. Pensando Abraham que tenía, porque estaba decidido. Él tenía que hacerlo, si Dios intervenía o no, él tenía que hacerlo. Él estaba esperando que Dios hiciera algo, pero él estaba decidido a que él iba a obedecer a Dios hasta donde tuviera que obedecer. Y mire qué pregunta más sabia le da, me imagino que el Espíritu Santo. Dice, ya Dios proveerá. Ya Dios proveerá. No le dijo en ningún momento, eres tú, Isaac. Mira, perdona, llevo 3 días luchando con esto. He tenido mi corazón destrozado. He pensado tantas veces, pero me dijo Dios que tenía que sacrificar. No le dijo eso. Esperó a la último instante para que Dios hiciera el milagro. Le ató las manos, le ató los pies. Yo me imagino que Isaac dijo, ¿qué está pasando aquí? El instinto de conservar la vida, todo lo tenemos, hermano. El instinto de conservar la vida seguro que le estaba pidiendo y le estaba diciendo, pero ¿qué está pasando? El instinto humano que tenía en aquel momento cuando Jesús estaba en el Getsemaní,
que aunque era Dios, era 100% humano. Y le tuvo que decir a Dios, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía exactamente lo que le iba a pasar. Jesús estaba pensando en que iba a sufrir mucho y que iba a morir en manos de aquellos escribas y aquellos fariseos que tan imposible le hicieron la vida durante 3 años en su ministerio. Él tenía que morir. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Me imagino de que Isaac tiene que haber tenido el deseo de decirle: papi, pero ¿por qué me estás atando? Papi, yo no creo que tú me vayas a sacrificar a mí, que tú me vayas a matar. Pero si la mano del Padre, que es la mano protectora, te empuñó el cuchillo, ahí no dice la palabra si Isaac cerró los ojos o se quedó mirando el cuchillo. Ahí dice la palabra que levantó Abraham su mano con el cuchillo en la mano. Qué momento más triste. Qué momento más doloroso para aquel padre. Yo he escuchado muchas historias y muchos testimonios de muchos padres. He escuchado testimonios de padres que han visto a sus hijos destrozados. Escuché un testimonio de un señor que es un evangelista, que dice que su hija, en una campaña de la que él estaba, se fue con un muchacho que había sido cristiano pero ya no servía al Señor, y se fue para otro estado, para un lugar, y él no sabía, ya era 15 días y no sabía de su hija, y pasó un mes y no sabía. Y dice él en su testimonio, que yo lo vi, me dio muchas ganas de llorar. Dice que en el testimonio él escuchó una noticia, porque el joven, por alguna de esas cosas que pasan o por alguna de esas desobediencias, tenía una escopeta, un fusil, como usted quiere llamarle, de cartucho, y llegó al cuarto donde estaba la muchacha y con la escopeta cargada, ¡pum!, le voló toda la cara, la desfiguró, llevó la tapa de los sesos y la mató. Este hombre cada vez que predica llora. Este hombre cada vez que da el testimonio cae de rodillas. Este hombre quedó paralizado completamente, pero dice que Dios lo levantó y le dio fuerza. Dice: yo no sé por qué yo tuve que pasar por esa prueba, pero lo que sí sé es que he podido decírselo a cientos de miles de jóvenes y a cientos de miles de padres, que esto es serio, que con el diablo no se juega, que a Cristo hay que seguirlo y de cerca. Y le da ese testimonio para buscar la forma de que la persona o los jóvenes que están oyendo eso se conmuevan. Y es cierto, está en el internet, no me acuerdo cómo él se llama, pero él ha dedicado su vida a predicarlo así. Una historia bien triste. Otras historias que el día de la graduación han salido al prom ese, a la fiesta esa que hacen después de la high school, y se han ido de fiesta. Dice que había un hombre que iba a la iglesia esporádicamente, pero en sí no era un cristiano. La mujer servía más al Señor que él. Su hija se fue después de la fiesta con un amigo y que iban a la fiesta y que regresarían. Cuando pasó como unos 45 minutos recibe la noticia que un fatal accidente había arrebatado la vida de su hija y habían caído estrellados contra un árbol, ella, un muchacho y otra parejita. Cuando el hombre llegó, dijo: pero ¿qué fue lo que le pasó? Y la policía le dijo: desafortunadamente estuvieron bebiendo bebidas alcohólicas. Y el hombre dice: en este momento yo quiero que agarren la persona que le compró esa botella de alcohol o esa botella de bebida a mi hija y que lo detengan, porque mi hija no bebe. Pero cuando hizo así que miró,
la mujer le trajo la botella en la mano que no se rompió después de aquel accidente y le dijo, ¿no la conoces? La misma botella que él guardaba en la casa, su hija se la había llevado y esa fue la misma que provocó la muerte. Padres, los hijos hacen lo que los padres hacen. Los hijos imitan a los padres en muchas y muchas cosas. Quizás en las cosas buenas, quizás en asistir a la iglesia no lo quieren imitar, pero en cualquiera de los detalles que usted desobedece a Dios, allí estará el hijo mirándolo para él hacerlo también. No porque lo quiera hacer, sino porque hay un instinto de hijo que siempre quiere parecerse y hacer lo que hace el padre. Si usted miente, usted le está dando un mal testimonio a su hijo va a aprender a mentir. Si usted es violento, su hijo va a querer ser violento también. Entonces, seamos ejemplo de nuestros hijos, padres. Hijos, sí hay que obedecer a nuestros padres. Sí hay que tener ese respeto y ese pudor. La palabra de Dios lo advierte bien claro. Honra a tu madre y tu padre para que tengan largos días de vida aquí en la tierra. Y no es incierta esa palabra, es una palabra muy real. Qué bueno que a Isaac en aquel momento no se opuso al padre. Qué bueno que Isaac quedó grabado en esta historia de la Biblia, que no es historia, sino en esta realidad, para que nosotros hoy lo veamos como uno que estaba anunciando lo que sucedería muchos y muchos años después, que fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Qué tremendo que Dios probó la fe de Abraham. Qué tremendo que Dios tuvo que pasar lo mismo que pasó a Abraham. Pero esto no fue una representación. Dios tuvo que ver a su hijo colgado en un madero. Dios tuvo que verlo desangrando, mofado por toda aquella gente que estaban a su alrededor. Allí no habían espectadores en Isaac y Abraham, pero allí estaba el ángel del Señor. Y cuando Abraham alzó el cuchillo le dijo, no lo hagas. Llegó el milagro en la hora oportuna. Y aprendamos esto: nunca Dios llega demasiado tarde ni hace las cosas temprano. Él hace en el tiempo preciso que es necesario hacerlo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si tú estás esperando algo de tus hijos, obedece la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te va a indicar cuál es el camino correcto para educarlos. No transijas, no toleres. Hay muchos que critican. Espera estar usted en la situación para criticar, porque todas las situaciones son diferentes. Hay muchos que levantan el dedo para decir, mira a fulano, su hijo, no. Mira al diablo como se ha dado gusto. Mira al diablo como los engañó. Hay muchos que me han dicho, no, le digo, ya espérate, llegará el momento en que vas a ser probado también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo advierte. No es que esta es una cuestión de que nosotros querramos o no querramos. Dice la palabra de Dios en el libro primero de Pedro, en el capítulo número 1, por favor, si me lo pueden poner ahí arriba, del 7, del 5 al 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Y si usted tiene la Biblia, búsquelo. Parece que no están dando la Biblia de la acá. Si lo tiene, diga gloria a Dios. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos salvos. Es lo que quiere decir allí. Por la fe en Cristo Jesús. Dice el número 6, el verso 6. En lo cual
vosotros os alegráis. ¿Quién no está contento por saber que es salvo? Todos estamos contentos. Pero dice allí, aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora, diga usted ahí, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, diga, si es necesario. Dice allí, diga, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos, nadie lo dice, en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, mi hermano. No es que usted va a vivir el cristianismo de la agüita tibia y de la camita de rosa. Es que van a venir pruebas a nuestras vidas y pruebas duras como le vinieron a Abraham. Pero tu fe está siendo probada. Porque Dios va a dar victoria. Porque Dios no es hijo de Dios, no es hijo de hombre para que mienta. Ni es hombre para que se arrepienta. Dios dice y es. Dios nos ha prometido que vamos a tener que vamos a ser salvos, que nuestra vida va a cambiar. Pero tenemos que pasar por distintas pruebas. ¿Y cuándo? Ahora, en este tiempo. Amén. Dice allí, para que sometida a prueba vuestra fe, ese es el 7, mucho más preciosa que el oro, la fe suya vale más que el oro. Diga, la fe mía vale más que el oro. La fe mía vale más que la sabiduría del médico. La fe mía vale más que todos los trabajos que hay en esta tierra. La fe mía vale más que todas las cosas, porque la fe mía está basada en Cristo Jesús, que es el Señor nuestro, que es el que nos ha salvado, que fue el que entregó la vida por cada uno de nosotros. ¿Su fe es valiosa, hermano? ¿O es que todavía no sabemos lo que es la fe? La fe. La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no estamos mirando, o viceversa. Usted no lo ve, pero usted sabe que va a pasar. ¿Qué falta? Me hace un milagro, pastor. Y digo, bueno, pero ¿tú crees que por pedírmelo a mí se te va a dar? ¿Tú crees que por encenderle 5 velas a una fotografía se te va a dar el milagro? ¿Tú crees que por caminar de rodillas 3 cuadras se te va a dar el milagro? Si el sacrificio ya Cristo lo hizo. La vela, eso es cero y se quema. El milagro va a suceder cuando tú creas. El milagro va a suceder cuando usted ponga su fe en acción. Cuando usted diga, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Tú crees que Cristo lo va a hacer? Sí, yo sé que Él lo va a hacer. Pero cuando dice, no sé, pero sé que lo va a hacer. Eso es fe. Lleva tanto tiempo diciendo que te va a sanar, pero no está sano. Pero un día el Señor me va a sanar. Se lo vuelve a repetir así muchas veces. Pero yo creo en Jesucristo. Pero tú tienes un problema bien grande. Sí, pero yo tengo un Cristo que es más grande que todos esos problemas. Diga, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Con fuego. Lo dice la palabra. Somos probados como el oro, refinados como el oro. ¿Usted sabe cómo se refina el oro? El platero lo pone en el fuego, en el crisol, y allí va el platero quitando la escoria. Va saliendo todos los otros porciones de otros metales y el oro se va quedando abajo. Y aquella nata la va sacando cuando ya está líquido el oro, y lo va sacando.
Y cuando llega al punto de fusión máximo y que ya le sacó toda la escoria, el platero mira. Y cuando el platero ve el rostro de él en aquel espejo de oro que se ha formado de oro líquido, entonces el oro está refinado. Entonces el oro de 30 quilates o 35 quilates. Así era la forma en que se refinaba el oro, y el platero sabía cuando estaba correcto. Dios nos va a estar refinando. Dios no está dejando pasar por esa prueba, porque hasta que Él no te mire y vea el rostro de Él reflejado en ti, entonces será el momento en que no tendrás que pasar por más ninguna prueba, porque ese es el objetivo de la prueba, que usted se parezca a Cristo, que usted camine como Cristo, que usted piense como Cristo, que usted quiera al Padre como lo quiso Cristo, y que nunca retroceda hacia atrás, siga hacia adelante, mi hermano. Qué hermoso es tener fe en Jesucristo. Algunas veces me dicen, yo no tengo la fe que usted tiene. Y dice, ¿quién te dijo que no? Todos tienen fe, hasta el diablo tiene fe. Todos tenemos fe. El niño chiquito recién nacido tiene fe. ¿Por qué usted cree que un niño llora? Porque tiene hambre y sabe que le van a poner la mamila, la tetera o la leche en la boca. Por eso llora. Si él supiera que no le van a dar nada, no lloraba, pero él espera que le alimenten cuando él llora. Así que ese niño tiene fe. Si usted me pregunta a mí, ¿dónde hicieron estos anteojos, espejuelos? ¿Dónde los hicieron? Yo le voy a decir, bueno, esto lo hicieron en Shanghái, China. Por eso de lo baratico, ¿eh? Y allá en Shanghái hay un edificio que se llama tal y tal, y allá hay un chino que es el manager y todas esas cosas, y yo le estoy diciendo, y usted en su mente inmediatamente se está imaginando que China, Shanghái, los chinos enseguida se imagina un chino que tiene los ojitos más oblicuos más. Entonces usted está creyendo lo que yo le estoy diciendo y usted no lo ha visto. ¿Qué cosa es eso? Eso es fe. Usted no ha visto el edificio, no ha visto el chino, no ha visto los trabajadores, no ha visto nada. Pero usted me lo cree porque es algo lógico y se dice ahí Made in Shanghái o Made in China. ¿Verdad? Ahora, esa fe está puesta en algo incorrecto, porque la fe nuestra tiene que estar puesta en ¿quién? El Señor Jesucristo, que es el que verdad puede hacer algo por nosotros. Hay quien tiene fe en cualquier cosa. Hay quien tiene fe en lo que dice, bueno, decía, porque más nunca yo lo he oído mentar, Walter Mercado, ¿no? ¿Ya se pasó la historia o qué? El hombre de la capa. Hay quien tiene fe en lo que dice la doctora Polo. Yo tengo fe en Jesucristo, yo no tengo fe en lo que ella dice. Ella puede repetir ahí 40 sandeces y 40 barbaridades, pero yo creo en Jesucristo. Yo no tengo fe. Yo tengo fe en usted, pastor. No, usted no tenga fe en mí, tenga fe en Cristo. Crea lo que yo lo digo porque lo dijo Cristo y porque usted lo comprueba con la palabra de Dios. No es que usted sea un desconfiado, porque lo más errante que hay en la vida es ser una persona súper desconfiada, que no confía en nadie. Esas son cosas. Sí, tenemos que tomar experiencia de los malos ratos que hemos pasado, pero tenemos que confiar en Cristo primero, y Cristo nos va a dar sabiduría para que no volvamos a cometer el error. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pobrecito Abraham. Pero Dios le concedió. Me imagino cuando Abraham tocó aquellas cuerdas para desatar a Isaac. Me imagino a Abraham que le agarraba la mejilla y la cabeza de aquel Isaac y le daba besos y le decía, amigo mío, mi hijo, mi hijo. Y ahí estaba el cordero enredado en un cuerno. Salvación, victoria. Ese es el cuerno. Este es un antílope, pero el cuerno que tocan los judíos es el del macho cabrío, que fue lo que se apareció allí.
porque le dio la salvación a Isaac. Hemos hablado de la fe. El Señor Jesucristo dijo, si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la punta de un alfiler, tú le dirías a ese monte, muévete o desarráigate y échate al mar, y así será. Una fe pequeñita. Dios no quiere que tú tengas una fe bien grande. Ahora, pero la fe tuya debe estar conducida a aquel que dio la vida por ti. La palabra en el libro de Romanos, en el capítulo número 9, versos 9 y 10, dice, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si creyeras en tu corazón que Dios el Padre, el mismo que salvó a Adán, a Isaac, que Dios el Padre que mandó aquel cordero, que mandó aquel ángel a decirle no lo hagas, Dios el Padre resucitó a Cristo, a su Hijo, resucitó a su Hijo de los muertos. ¿Usted cree en eso? ¿Lo cree en su corazón? Dice la palabra de Dios que hay que confesarlo y creerlo. Si eso lo haces, estás incluido en el plan de Dios. Estás echándole mano a la salvación. Estás huyendo de la garra del infierno. Estás saliendo de la puerta de la misma hueste de maldad del infierno. Y estás llegando a la puerta de la salvación, la que abrió Cristo. Habrá alguien aquí en esta noche que nunca antes ha confesado a Cristo con su boca diciendo, tú eres Dios. Y habrá alguien aquí en esta noche que cree en su corazón que el milagro de la resurrección fue real a través de Dios. Si esas dos cosas tú las puedes hacer en esta noche, dice la palabra que tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Hay un libro muy grande en el cielo, y ese libro se llama el libro de la vida, que dice que cuando lleguemos allá, todos tenemos que ir a compadecer delante de Cristo. Cuando lleguemos allí y que el nombre tuyo esté escrito, Él dirá, entra, buen siervo, aquí está tu lugar. Los que no se encuentran en ese libro serán echados afuera, a las tinieblas, al lugar de tormento. Habrá alguien aquí que quiera que su nombre sea anotado hoy en el libro de la vida. Los ángeles tomen nota de lo que está pasando y tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo único que tienes que hacer es esa confesión. Primero levanta tu mano.